Bien, muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. Bienvenidos esta tarde a la continuidad del curso virtual. Hoy es el tercer módulo del curso virtual Lácteos, una mirada integral, innovación, salud y regulación. Este evento académico es realizado en alianza con ACODIN, que es la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, e ILSI Norandino. Voy a darle la palabra a la doctora María Clara Obregón. María Clara, adelante. María Clara es coordinadora del Grupo de Trabajo de Lácteos de ILSI Norandino. Bienvenida, María Clara, adelante. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Hoy terminamos nuestro curso con el tercer módulo, que es acerca de la regulación. Entonces tenemos invitados a la doctora Alba Rocío Jiménez y el curso va a ser acerca de la regulación actual de lácteos. La doctora Alba Rocío es ingeniera de alimentos, profesional especializado de la Dirección de Alimentos y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Entonces, un gusto, doctora Alba. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ILSI, que siempre es nuestro aliado permanente y qué bueno poder compartir con ustedes esta presentación. Permítanme un minutico, voy a poner esto. Bueno, hoy les vamos a compartir un poquito del tema de normatividad sanitaria. Quise hacer una presentación como un poquito global, ¿cierto? Porque pues en la parte de lácteos hay muchas normas para revisar. Pero bueno, vamos a empezar primero con nuestro enfoque de la granja a la mesa. Entonces, como ustedes saben, el país, toda la parte de inocuidad de alimentos está basado en este enfoque de la granja a la mesa, en donde hay una división o unas competencias asignadas a diferentes entidades. Entonces, ustedes saben que está la producción primaria ICA, fundamental en el sector lácteo por la producción de leche y las consecuencias que tiene de hacer una buena producción, que indudablemente van a afectar el resto de la cadena. Si no partimos de una buena calidad de leche, no vamos a tener productos de buena calidad y que cumplan la inocuidad. Entonces, esta parte pues es fundamental para nosotros. El INVIMA, como autoridad sanitaria que vigila la parte de producción de las fábricas que producen toda la leche higienizada y los derivados lácteos. Y también nosotros hacemos la parte de inspección en primera barrera a la hora de los productos que llegan importados, que son muchos, y también a la hora de las exportaciones, que también tenemos exportaciones de productos que tienen en su composición leche o que son derivados lácteos. Y tenemos, por último, el transporte, distribución y comercialización en manos de las entidades territoriales de salud, en este momento, que son del orden departamental, distrital y municipal, categoría especial 1, 2 y 3. En este momento son 110 autoridades sanitarias del orden regional, municipal, departamental y distrital. Importante que ustedes tengan en cuenta esta parte. Entonces, partiendo de ese enfoque, importantísimo es esas buenas prácticas agrícolas y ganaderas que las vigila el ICA. Lo quise traer aquí porque existe la resolución 3583 del 2008, que está basada básicamente en el decreto 616 del 2006. Esta resolución es fundamental porque, pues, como les decía, si no tenemos calidad de leche, pues no vamos a tener calidad en los productos que vamos a procesar. Entonces, de allí partimos, ¿no? Yo no voy a entrar pues, a hablar de este tema, pero sí como lo que lo tengamos de referencia y de base. Estas buenas prácticas son de carácter obligatorio y, pues, como les decía, además son gratuitas, ¿no? Ya entrando en lo que corresponde, pues, al tema de producción, entonces tenemos nuestro Código Único Sanitario, que es indudablemente la Ley 9 del año 79. Esta Ley 9 del año 79, digamos, es la que establece como el punto de partida para poder hacer toda la parte de buenas prácticas de manufactura y toda la parte de producción.
En orden cronológico, el decreto 60, que también ya vamos a ver por qué nos toca, y es básicamente en las plantas higienizadoras donde el HACCP es de carácter obligatorio. El decreto 1616, que es la base en todo el tema de leche, que establece las características que deben cumplir las leches de las diferentes especies, pero en especial la de ganado vacuno, y las características que deben tener las fábricas que hacen la parte de procesos de higienización. El decreto 1880 del 2011, que es una modificación del 616, que básicamente establece la posibilidad de comercialización de leche cruda. Tenemos la resolución 2674 del año 2013, que pues va de la mano con el decreto 616 para establecer los requisitos que deben cumplir las fábricas, tanto higienizadoras como de derivados lácteos, esos requisitos en infraestructura y en todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura. Indudablemente, pues tenemos la resolución 5109 del 2005 y la 333 del 2011, que tienen que ver con todo el tema de etiquetado. Pero pues aquí no terminan las normas, ¿no? Realmente en el sector lácteo son muchas. Tenemos el 23 del 86 en derivados lácteos y algunas modificaciones. Y pues aquí digamos que siguen una serie de normas muy particulares que tienen que ver con los cultivos lácteos, con los aditivos para quesos, con los lactosueros. Entonces también tenemos una resolución, la 2997 del 2007, que establece todos los requisitos sanitarios de los lactosueros en polvo. Y esta resolución pues ha sido modificada varias veces, estableciendo unos parámetros en la parte físico-química. También tenemos una modificación que es la 1707, que establece la vida útil al ingreso del lactosuro al país, que es de por lo menos 12 meses. Este pues es nuevamente modificado por el 1185. Como ven, tenemos muchas normas en alimentos, sin contar con las de residuos de medicamentos y todas las de aditivos que tienen que ver pues con la producción de alimentos en general. Pero pues vamos a resumir, como sin entrar al detalle de cada norma, vamos a resumir estos requisitos en que todas las fábricas de alimentos a lo largo de toda la cadena del transporte, la comercialización, el almacenamiento, tienen que cumplir 6 requisitos básicos. Uno es la inscripción, otras son las buenas prácticas de manufactura y ese concepto sanitario que de acuerdo a la competencia lo emitirá el INVIMA o la ETS, de acuerdo al establecimiento al que nos refiramos. Está las autorizaciones de comercialización, lo que normalmente denominamos registro sanitario, pero que como ustedes saben ahora tenemos 3 categorías, que son el registro, permiso o notificación. El rotulado, fundamental. Los envases, que también sobre todo en leche higienizada hay unas características básicas y particulares. Y los sistemas de aseguramiento y control de calidad, que también tienen unas particularidades para la industria láctea. Entonces, desarrollando esos 6 aspectos, les queremos contar que la ley 19, o sea, la ley antitrámites, crea curiosamente un trámite, y es que todas las fábricas de alimentos se deben inscribir ante el INVIMA. Posteriormente, esto se regula en la resolución 2674 y en la 1229, en donde también se establece que todos los establecimientos de la cadena deben hacer una inscripción ante la autoridad sanitaria correspondiente. Como lo ven ustedes en la diapositiva actual, entonces las fábricas se harán esa inscripción ante el INVIMA, al igual que los importadores, y los establecimientos donde se haga preparación, almacenamiento, distribución, expendio, comercialización, ensamble de refrigerios, en donde el sector lácteo indudablemente tiene un impacto muy grande en todo lo que son esos menús para los programas de alimentación escolar o para diferentes programas de beneficio del Estado. Tienen que también hacer esa inscripción ante las ETS, y los vehículos transportadores de alimentos pues lo tendrán que hacer también ante una ETS a nivel nacional. Esto es muy importante que lo conozcan porque en el Código Único de Policía, la 1801, se establece que los establecimientos que no estén inscritos ante la autoridad sanitaria pueden ser sujetos de una medida correctiva aplicada por la Policía Nacional, que según el mismo código está establecida en cierre inmediato y cobro de una multa. Entonces es importante que ustedes hagan estas inscripciones
son gratuitas, están unificadas a nivel país. En ese momento las del INVIMA son digitales y muchas secretarías de salud también tienen esas inscripciones digitales. O sea, Bogotá lo tiene digital, Nariño lo tiene digital, Barranquilla, pero y al otro lo tienen de manera manual. Estamos pues para ayudarles con esa inscripción si de pronto tienen alguna dificultad con las secretarías de salud. Por intermedio nuestro pueden hacer esa comunicación y poderles ayudar. Pero importante pues que lo hagamos, es como el punto de partida. El segundo aspecto a cumplir por la industria, y pues en este caso estamos hablando específicamente de la industria de los lácteos y la leche, pero es en general para la producción de alimentos, es cumplir con esas buenas prácticas de manufactura y tener un concepto sanitario emitido por la autoridad sanitaria basada en la inspección sanitaria con enfoque de riesgo, que es el modelo de inspección basado en la resolución 1229 del año 2013. Entonces, la resolución 2674 nos define claramente qué son esas buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Y desarrolla capítulo a capítulo cuáles son esos requerimientos desde la infraestructura, los equipos, personal, etcétera, que se deben cumplir. A estos requisitos que están en la 2674, pues tenemos que sumar los requisitos particulares de las normas específicas del sector de los lácteos, que como ustedes saben hay dos normas específicas, que son el decreto 616 y la resolución 2310. Entonces, para tener en cuenta esta parte. Y también la 2674 nos define qué es el HACCP, ¿cierto? Pues en el sector lácteo es muy, muy importante y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esas buenas prácticas de manufactura están basadas en 4 pilares fundamentales. Uno son la parte de instalaciones. Para el sector de los derivados lácteos hay unas instalaciones definidas, unas áreas mínimas definidas tanto para derivados lácteos como para las plantas higienizadoras de leche. Entonces, digamos que tenemos que tener en cuenta esas áreas establecidas como mínimas para darle cumplimiento a esas áreas en nuestros diseños. Y también, digamos, en la condición del acabado de las mismas para que pues sean sanitarias. Tenemos también la parte de equipos y utensilios, también tanto para leche higienizada como para derivados lácteos, están establecidos unos requerimientos en cuanto a equipos mínimos, entonces también esto es fundamental que lo revisen. Y también tenemos establecidos unos variables de proceso, control de proceso, que nos determinan también ya claramente qué tenemos que cumplir. También la 2674 nos exige unos requisitos para el personal manipulador. Esos requisitos para el personal manipulador pues son fundamentales. Entonces, una parte es la capacitación, otra parte es indudablemente esos conceptos médicos que le dan la actitud para manipular alimentos, y otra parte pues son la dotación y las buenas prácticas a la hora de ellos hacer las labores. Entonces, indudablemente en lácteos se trabaja mucho en esta parte, realmente es una industria que tiene unos avances significativos y realmente que vale la pena resaltar. Toda la parte en estos 4 pilares, entonces, pues indudablemente también están soportados en unos programas básicos que hacen parte del plan de saneamiento básico, que lleva todo ese control de plagas, que tiene un enfoque preventivo y ecológico. Nosotros hemos sacado diferentes comunicados dando a conocer que realmente no se deben pedir certificados de fumigación de plagas, sino que lo que buscamos es un enfoque preventivo en donde las plantas estén selladas y tengamos buen manejo de limpieza y desinfección para que no seamos generadores de plagas ni permitamos el ingreso de las mismas. También tenemos en el plan de saneamiento todo el tema de agua potable, fundamental para la industria de lácteos. Tenemos también el control y manejo de residuos sólidos y líquidos, los planes de capacitación, los planes de mantenimiento. En industria láctea, todo lo que es de calibración de equipos, fundamental, ¿no? Esta documentación, pues indudablemente debe ser acorde a la realidad de cada planta, y esta documentación debe estar reflejada en registros que no son para cumplirle a la autoridad sanitaria, sino para que el establecimiento pueda tomar decisiones importantes a la hora de hacer su inspección, vigilancia y control. Entonces,
Basado en todo este cumplimiento de las buenas prácticas, las autoridades sanitarias, es decir, el INVIMA en las fábricas y las secretarías de salud en los expendios de comercio, en los establecimientos de comercio, en las grandes superficies, en el transporte, hacen una evaluación y con esta evaluación se define el concepto sanitario que se le emite al establecimiento y que le permite o no funcionar. Esto pues se refleja en las actas que, como ustedes saben, actualmente son unas actas que tienen una calificación que está ponderada, entonces no solamente nos dan ese concepto sanitario, sino el nivel de cumplimiento que tiene el establecimiento. Entonces, como les comentaba, digamos que para los derivados lácteos en la 2310 están establecidas unas áreas mínimas, ¿cierto? Que se deben contar de acuerdo a las necesidades también pues, propias del proceso. Entonces, pues aquí estamos mencionando esas áreas que son las áreas de recepción de leche, lavado y desinfección de cantinas, cuando todavía se tiene la parte de cantinas, la parte de las áreas de proceso, ¿cierto? Las cámaras frigoríficas, los laboratorios, el almacenamiento de materias primas y el almacenamiento de embalaje, el almacenamiento y entrega de esos derivados lácteos ya procesados, ¿cierto? Esas áreas sociales, las áreas donde almacenamos esas sustancias de aseo y limpieza y desinfección propias para que se utilizan en la industria láctea, también donde almacenamos de pronto el tema de plaguicidas y raticidas o sustancias tóxicas que se utilicen, la parte de vestieres y baños, unidades sanitarias para hombres y mujeres separadas, ¿cierto? El manejo de residuos sólidos. Entonces, todas estas áreas claramente están mencionadas en la resolución 2310 desde el año 86 y son exigibles a la hora de hacer las visitas de acuerdo a las necesidades propias del proceso. Para el almacenamiento, pues, también nos habla de unas capacidades propias para ese almacenamiento de acuerdo a los volúmenes de proceso o de enfriamiento. Deben garantizar unas temperaturas entre 4 más o menos 2 grados centígrados previa a los procesos de higienización. Entonces, por eso normalmente en las higienizadoras vamos a encontrar esas unidades de enfriamiento rápido para poder tener esta leche enfriada rápidamente y después estos silos que garantizan ese almacenamiento de la leche cruda antes de los procesos. Indudablemente estos silos o estos tanques de almacenamiento pues deben tener mecanismos de medición de temperatura, ¿cierto? Deben permitir pues hacer una buena limpieza y desinfección, ¿sí? Deben permitir tomar muestras para poder hacer el análisis del laboratorio correspondiente y deben permitir el aseo interno propio del sistema o con sistemas CIP, ¿cierto? Entonces, esto pues está súper claro en la norma. En general, todas las industrias higienizadoras, nosotros en eso creemos que hay un gran avance en todas las industrias, todas digamos que tienen un buen manejo de estas áreas y este desarrollo tecnológico. Para pulverización, pues también hay otros requerimientos, ¿cierto? No voy a entrar al detalle, sino solo quiero que lo vean aquí, pero básicamente esos requerimientos están también definidos pues al propio proceso y son parámetros que se evalúan de manera específica a la hora de hacer una visita. Y para las plantas de procesamiento de leche higienizada, entonces quiero resaltar dos aspectos básicos aparte de lo que ya he mencionado, y es el tema de que realmente en higienizadoras es indispensable tener laboratorio físico, químico y microbiológico propio. Y en las partes de derivados también, pues se necesitan hacer esas pruebas rápidas para hacer esa recepción de la leche y para llevar en la parte de control de proceso. Adicionalmente, tanto en la 2310 como en el decreto 616, las áreas de envasado pues tienen que ser físicamente aisladas de las demás áreas, total, una separación total. Y aparte, para las leches ultra pasteurizadas se requiere que estas áreas pues, sean de presión positiva o estériles, ¿no? Tenemos también, como les decía, de los 4 pilares, unos requisitos que también la norma nos establece y son unos rangos de temperatura y tiempos de proceso para todo lo que es el proceso de higienización.
O sea, esto no nos lo tenemos que inventar, ya está ahí establecido y son requerimientos que tenemos que cumplir. Y esos requerimientos pues nos garantizan todo el control de patógenos, ¿cierto? Nos garantiza esa inocuidad de los productos. Entonces, cuando hacemos las visitas, pues vamos a controlar que estas plantas se estén moviendo dentro de estos rangos de temperatura versus la relación de tiempo establecido ya dentro de la normatividad. Normalmente, pues este es el punto crítico de control de todas las plantas, ¿cierto? Y cuando este punto se sale fuera de norma, pues tenemos que hacer, fuera de parámetros, pues tenemos que hacer esas medidas correctivas de carácter inmediato. Y si no se tuviera en una planta, pues es un motivo de medida sanitaria para el INVIMA porque pues es un parámetro de inocuidad. La resolución 2674 también establece en el artículo 22 que todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control de calidad. Entonces, ese aseguramiento de calidad hace parte de todas estas buenas prácticas de manufactura. Y aquí pues queremos establecer varias cosas. Una es que las buenas prácticas de manufactura son de carácter obligatorio en el país. La implementación es obligatoria, o sea, no es un tema voluntario. Y la certificación sí es de carácter voluntario de las buenas prácticas de manufactura. Es obligatoria para bebidas alcohólicas, pero para los demás alimentos y específicamente leche y derivados lácteos es voluntario. Pero hay empresas que deciden certificar, que se pueden certificar tanto con el INVIMA, con entidades y las EPS a nivel de sus establecimientos de comercio, o se pueden certificar con un privado, pues sí es la decisión del establecimiento. Pero digamos, ante la ley, lo obligatorio es la implementación, no la certificación. Basado pues en toda esa evaluación, las autoridades sanitarias evalúan la condición del establecimiento y los productos que se están manejando dentro de dichas fábricas o dentro de dichos establecimientos y se decide, cuando no se compromete la inocuidad del producto, emitir un concepto favorable que va a tener un nivel de cumplimiento entre el 60 y 100%. Ese nivel de cumplimiento indudablemente va a ser un factor que va a establecer la frecuencia de la visita del establecimiento. Cuando se compromete la inocuidad, pues es un desfavorable y en ese momento pues se establece una medida sanitaria que es de carácter inmediato, contra la que no se proceden recursos y que se desaparece o se levanta en el momento que se subsane la causal del incumplimiento. Este es como el segundo punto, ¿no? Entonces el primero era la inscripción, el tercero eran esas buenas prácticas de manufactura que para el sector lácteo están muy, muy claramente definidas en la normatividad específica y la diferencia de otros sectores, digamos que no están definidos esos parámetros de control tan claramente como en leches. Y ahora vamos al tercer punto, que son las autorizaciones de comercialización. Entonces, pues, ustedes saben que la resolución 2674 estableció la obligatoriedad de que los alimentos tengan registro, permiso o notificación sanitaria y que este tipo de autorizaciones depende del nivel de riesgo de los productos y ese nivel de riesgo está establecido, la clasificación por riesgo está establecida en la resolución 719 del 2015. Entonces, hay unas excepciones que básicamente las quise mencionar porque en el sector lácteo le pueden pegar en tres básicas. Entonces hay una para lo de hortalizas y frutas frescas, miel de abeja y productos agrícolas que pues no le aplica al sector lácteo, pero sí le aplica a los alimentos de origen animal crudos, en este caso sin refrigeración, en este caso la leche cruda. Como en el país está permitida la comercialización de leche cruda, esa leche cruda como tal no requiere registro sanitario para hacer esa comercialización. Tenemos también los del sector gastronómico, sector industrial. Entonces hay muchos productos que son derivados lácteos o leches que se producen exclusivamente para el sector industrial o gastronómico que tampoco requieren cuando yo voy a hacer una comercialización directamente a público. E indudablemente en el archipiélago de San Andrés hay una sección entre los productores de derivados lácteos que estén en el archipiélago, realmente no conocemos ninguno hasta la fecha, pero pueden aparecer, no requieren tener esa autorización de comercialización. Solamente para lo producido allá. Si ellos decidieran traer al resto del territorio nacional, sí requerirían. O sí, desde el continente, o sea,
desde cualquier ciudad de Colombia decidimos mandar para San Andrés, pues tenemos que tener registro sanitario. Entonces, la resolución 719 del 2015 clasifica los alimentos por riesgo. Entonces, ahí claramente en el grupo 1 están la leche y los derivados y establece bajo qué condiciones están clasificados como alimentos de alto riesgo. Entonces, como tal, entonces los alimentos de alto riesgo requieren un registro sanitario. Entonces, normalmente leche y derivados van a estar ahí, van a requerir un registro sanitario para su comercialización. Básicamente, pues quise mencionar algunos derivados lácteos que son aquellos elaborados a base de leche, ¿cierto? Bajo diferentes procesos tecnológicos que claramente están definidos en la resolución 2310 del año 86. Entonces tenemos las leches fermentadas, las leches saborizadas, la crema de leche, el queso, la mantequilla, el arequipe, el manjar blanco, el arequipe, bueno, todos estos que están claramente definidos, la leche condensada azucarada, la leche de polvo azucarada, el helado, ¿cierto? Son diferentes alimentos que están contenidos en esto. Ahora les voy a contar un poquito y pues quise traerlo aquí porque es como lo novedoso, o sea, porque seguramente todo el mundo maneja el tema de registros sanitarios, es la ley de emprendimiento del 2000, la ley de emprendimiento que es la ley 2069 del 2020. Esta fue emitida el 31 de diciembre del año 2020 y básicamente lo que busca es favorecer esos emprendimientos y pequeños productores del país. Entonces, les da una tarifa cero para la emisión del registro sanitario para estos productos de alto riesgo. Como los acabamos de ver, los derivados lácteos y la leche en su mayoría están clasificados como productos de alto riesgo. Entonces, para todas esas pequeñas empresas o emprendimientos, tiene la posibilidad de tener una tarifa cero. El INVIMA ya la tiene publicada, ¿cierto? Para que puedan optar a esta tarifa cero. Pues ellos establecen dentro del mismo decreto unas características de las personas que pueden ser beneficiadas, ¿cierto? Y establece también, digamos, unas características de una tarifa diferencial para las MIPYMES, o sea, pequeñas y medianas empresas. Esa tarifa para pequeñas y medianas empresas aún no ha salido porque estamos esperando el reglamento que debe emitir el Ministerio de Comercio a esta ley. Está la tarifa cero ya pronunciada, entonces ya los pequeños y medianos productores pueden acceder a esto, ¿no? Indudablemente tengo que demostrar esa condición de microempresario para poder tener esa condición de que me den la tarifa cero. No le aplica a productos de medio riesgo ni de bajo riesgo. Entonces, los productos, aquellos derivados que están clasificados en medio riesgo o bajo riesgo, que creo que solo hay en medio, pues no tienen esta posibilidad de tener esa tarifa cero. ¿Y dónde pueden consultar? Pues en la página web ya está publicado, ¿cierto? Entonces esta es la ruta de consulta, ustedes la pueden verificar y pues básicamente lo que establece la persona que quiera acceder a esta opción es hacer todo el trámite igual que en el de un registro, lo único es que va a escoger esa excepción de tarifa o tarifa cero para hacer su trámite. Bueno, en el cuarto aspecto, o sea, ya tenemos el 1 que es inscripción, el 2 que es ese concepto sanitario buenas prácticas, el 3 que son mis autorizaciones de comercialización y el 4 que es, vamos al cuarto punto que es el rotulado general. Tenemos poco tiempo, entonces solo voy a hablar como las generalidades. Básicamente tenemos dos normas que tienen que ver con rotulado. Entonces una es la 5109 que es de carácter obligatorio. Todos los productos, los derivados lácteos y la leche indudablemente higienizada tienen que estar empacados y como tal están obligados a darle cumplimiento al rotulado general establecido en la resolución 5109. No es voluntario. Esto lo aclaro porque, digamos, vemos mucho, sobre todo en los productos como quesos campesinos que se producen de manera, entre comillas, manual, ¿cierto? O muy artesanal, entre comillas, porque no es el término adecuado. A veces la gente piensa que no tiene que cumplir este requisito y no. Ellos están obligados a tener tanto registro sanitario como a cumplir el rotulado porque son productos que por la 2310 de manera obligatoria tienen que estar empacados. La otra cosa es que tenemos también la resolución 333, que es la de rotulado nutricional. Esta resolución no es obligatoria
pero se puede volver obligatoria para algunos productos y en el caso de muchas veces de los derivados lácteos vamos a tener esa obligatoriedad porque tenemos la resolución 2508 del 2005 que establece la obligación de que los alimentos que tengan más de 50 partes por millón de grasas trans o grasas saturadas tenga que tener tabla nutricional. Y normalmente, pues, casi todos los productos derivados lácteos tienen estas grasas saturadas en esa proporción de 50 o más partes por millón, a no ser que sean los que les han quitado un nivel de grasa. Entonces, pues digamos que en su mayoría casi todos tendrían que cumplir este parámetro y tendrían que tener por eso la tabla nutricional. Entonces, estos son los requisitos básicos de este rotulado general y nutricional. Son 9, ¿cierto? Es el nombre del producto, que es la lista de ingredientes de mayor a menor, incluidos los aditivos con su función tecnológica, el contenido neto, el nombre y dirección del fabricante. Para nosotros, por ejemplo, esto es fundamental y estamos en una cruzada en que esos productos tengan rotulado porque cuando se presentan las setas, normalmente les cuento que se presentan muchas setas por consumo de quesos frescos y estos quesos frescos vamos a ver y no tienen rotulado. Entonces, pues esto se vuelve un saludo a la bandera porque se toma una muestra, sale pues con todo, con normalmente listeria, salmonella, E. coli, ¿cierto? De todo un poquito. Y no podemos hacer nada porque no sabemos quién los elaboró. Entonces ahí digamos que estamos en una cruzada en que la gente no compre productos sin esta condición de rotulado. Tenemos también el lote, ¿cierto? Fundamental, de carácter obligatorio. La fecha de vencimiento en todos los productos derivados lácteos y leche es de carácter obligatoria. Las instrucciones de uso, que digamos son muy frecuentes, sobre todo en las leches pulverizadas, que necesitan después ser hidratadas, entonces son esas recomendaciones de cómo se debe hacer esa adecuada hidratación de esa leche. Tenemos también el registro sanitario, que es de carácter obligatorio. Las condiciones de almacenamiento, que son muy importantes, o de conservación, si son refrigerados o congelados, ¿cierto? A temperatura ambiente. Y normalmente esas condiciones, la tabla nutricional, cuando le estoy dando una condición especial o como cuando lo decía hace un momento, tiene una proporción de grasas trans y grasas saturadas por encima de 50 partes por millón. Entonces, digamos que esos son esos requisitos básicos. No vamos a entrar en detalle de cada uno, pero pues para tenerlo en cuenta que, digamos, a derivados lácteos y leche higienizada, no hay ninguna excepción de ninguno de los parámetros establecidos en la 5109, sino que tienen que cumplirlos todos. Como quinto aspecto, entonces tenemos los materiales de empaque. Entonces hay una norma básica que es la resolución 683 del 2012. Esta norma establece cuáles son esos requisitos para los diferentes tipos de envases y cuáles son esos aditivos y materiales con que pueden ser hechos estos envases. Entonces, básicamente la recomendación para los fabricantes es que tengan esas fichas técnicas de estos productos en donde realmente se les esté dando una condición de que son aptos para empacar y envasar alimentos y también tener esos estudios de migración del producto a los alimentos y de los alimentos al empaque, perdón, en donde establecemos, digamos, esa condición de inocuidad de los mismos hacia los alimentos. Entonces es importantísimo tener en cuenta. Tenemos también unas normas específicas para empaques de acuerdo al tipo de empaque, al tipo de material. Entonces tenemos la resolución 4143 para plásticos y todos sus aditivos, la 835 para vidrios y cerámicas. Tenemos también para la parte de celulósicos o cartones y papeles, son básicamente, y la de metálicos, que tiene mucho que ver no solamente con los foils de los empaques, sino también con los equipos, los materiales con que están construidos los equipos que tienen directo contacto con los productos.
Entonces, indudablemente todas estas normas, pues sabemos que la industria láctea, sobre todo higienizadora, lo tiene muy en cuenta. A veces las de derivados lácteos no lo tienen tan en cuenta porque son industrias un poco más pequeñas, entonces, pero es importante que lo empiecen a revisar y a considerar. Quisimos hacer una salvedad aquí de que los materiales, las hojas como empaques, las hojas naturales están permitidas, no hay ninguna prohibición. Ha habido una campaña en contra de este tema, como generando ahí una desinformación para los productores y consumidores. Y pues hay productos que no serían lo que son si no tuvieran estas hojas que hacen como parte de su empaque. ¿Qué se pide? Pues que estas hojas garanticen la inocuidad, que se tengan procesos de limpieza y desinfección previos a su uso. Entonces, para tener en cuenta. Y por último, entonces tenemos un sistema de control y aseguramiento de calidad. Entonces, el artículo 21 y 22 de la 2674 establece todos estos requisitos de esos sistemas de control y aseguramiento de calidad. Hay muchas empresas y que le trabajan muy duro a esta parte, sobre todo las higienizadoras vemos que tienen un trabajo muy grande en este sentido. Hay mucha empresa pequeñita que de pronto todavía está muy incipiente en estos controles de aseguramiento de calidad, pero son fundamentales. Como les decía desde el inicio de la charla, si yo no tengo un establecimiento, si no tengo buenas materias primas, entonces si esa leche no le hago controles de ingreso, esas pruebas rápidas, psicoquímicas y microbiológicas, pues indudablemente mis productos posteriormente no van a poder cumplir lo que yo requiero y lo que la norma establece. La 2674 también establece que recomienda, ¿no? El HACCP como el sistema de aseguramiento ideal. No lo hace obligatorio, lo recomienda. Pero para la industria de las higienizadoras, los centros de acopio, las plantas de enfriamiento y las plantas de pulverización de leche, el artículo 54 del decreto 616 del 2006 establece que de manera obligatoria deben adoptarse el sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos de control, o sea, el HACCP. Es decir, lo tienen que tener implementado, no certificado, pero sí implementado. Y ahí es donde el decreto 60 pues toca a este tipo de industria porque el decreto 60 regula o establece los requisitos del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP, pues que está muy alineado con todo lo que es el HACCP a nivel internacional. Entonces, y va pues establece cada uno de estos principios que son pues muy exactos en esta normatividad. Entonces, para tener en cuenta que en la industria láctea, en este tipo de plantas, es de carácter obligatorio ese HACCP. Bueno, por último, unos retos, qué pena estoy un poquito pasada de tiempo, pero va a ir, y esos retos es tanto las entidades públicas como las entidades privadas que apoyan todos los procesos de emprendimiento deben tener conocimiento normativo. Algo que nosotros vemos es que, sobre todo muchos programas de muchas empresas y entidades de gobierno apoyan de proyectos de emprendimiento a nivel nacional partiendo del desconocimiento de la norma, entonces indudablemente son proyectos que después están abocados a no prosperar porque son objeto de medidas sanitarias. El tema de la responsabilidad compartida, entonces aquí todos los actores somos responsables solidarios, los proveedores, los fabricantes, los expendedores, los consumidores. La 1229 ahí hizo un cambio y el consumidor también es responsable solidariamente de la inocuidad de los productos. Es importantísimo que digamos, no pidamos cosas que no están en las normas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hacemos obligatorias las tablas nutricionales, pero en la norma no son obligatorias. Pero pues eso va muy unido al primer punto, que es esa normatividad, a conocer la normatividad. Este cuarto, el concepto artesanal, quiero llamar la atención en ese sentido, lo vemos mucho, sobre todo los pequeños productores de quesos en el país piensan que no tienen que cumplir la norma. Y ahí es importante decirles que no hay un enfoque diferencial.
tanto el productor que produce 1 libra de queso o menos, que tiene una vaquita o menos, como el gran productor que produce toneladas de queso o de yogur o de cumis o de leche, cualquier producto tiene que cumplir la normativa sanitaria, porque es tan importante el consumidor de ese quesito como, como los miles de consumidores de los muchos quesos que produce la fábrica grande. Entonces aquí, desde los sanitarios nos interesa la inocuidad, garantizar esa inocuidad y por eso el concepto que existe es de alimento inocuo, no alimento artesanal que no tiene que cumplir las normas. Entonces, digamos que queremos romper ese paradigma y que todos entendamos que tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido. Otro reto es esa riqueza cultural y étnica que no debe ser sinónimo de no tener que cumplir la norma. Esto se ve mucho, por ejemplo, con el tema del queso costeño, en donde la gente piensa que el mejor queso costeño es el que está en la temperatura ambiente de 40 grados centígrados o 38 grados, como lo vemos en muchas regiones del país que son calientes, y que no hay que higienizarlo y que no hay que hacer nada, pues, pero tiene todos los microorganismos y todos los patógenos. Y hay muchos casos confirmados producto de enfermedades transmitidas por alimentos por el consumo de estos quesos. Entonces, indudablemente, estamos a favor de la norma, nos encanta el queso costeño, nos encanta el queso costeño, nos encanta el queso del Caquetá, nos encanta el queso de Arauca, todos los quesos de diferentes regiones del país, pero deben cumplir la normatividad. O sea, una cosa no es sinónimo de no cumplir, ¿cierto? La parte cultural y étnica no es sinónimo de no cumplir. Un estado articulado, importantísimo, ¿cierto? Para que, digamos, todas las cosas que se desarrollen basados en esa norma y que los desconocimientos no lleven a incumplimientos que lleven a tomar medidas sanitarias. Ya un tema muy específico de industria láctea que creemos, entonces el reto de la venta de leche cruda. Realmente creemos que el país tiene que avanzar a volver a esa prohibición, no podemos seguir con esa comercialización, ¿cierto? De esa leche cruda. O tendremos que avanzar mucho en las buenas prácticas ganaderas para lograr unos productos realmente inocuos. Otro reto, indudablemente, en el momento de la adición de lactosueros a las leches líquidas, es un fenómeno que ustedes saben que le está golpeando muy duro a la industria láctea en este momento. El INVIMA ha hecho unos avances significativos para poder tener las pruebas que puedan determinar realmente esa adición y no es el lactosuero propio de la leche, sino el que estamos adicionando. La línea base ya se terminó. Precisamente el día de mañana se está presentando la información al ministerio, a todas las entidades públicas y la próxima semana creo que se está presentando a las entidades, al público en general, para que conozcan, digamos, esta parte. El INVIMA hizo un esfuerzo muy grande en montar toda la metodología y hacer la validación de la misma con una transferencia de conocimiento de otros países y desarrollar toda la línea base, un trabajo que se ha hecho pues con el ICE, la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces que empezará a sentir sus efectos, pero sobre todo pues yo creo que aquí viene la parte ética. La industria tiene una responsabilidad ética y como tal pues no debe hacer esa adición de lactosueros a la leche líquida. Otro reto es el tema de los productos homólogos o imitación, ¿cierto? La resolución 2310 establece unas características claras, pero realmente estamos viendo y sobre todo mucho producto importado y sobre todo en quesos, que realmente no son quesos, sino son productos hechos a base de grasas vegetales. Entonces ahí tenemos un reto para que nuestros consumidores y para que en general todos conozcamos esos productos y sean vendidos como lo que son y no engañen a la gente. Todo el tema de residuos de medicamentos, creo que el país ha hecho un trabajo muy grande, pero todavía nos queda mucho camino para trabajar en esta parte. La resolución 1382 de 2013 establece esos límites. Como ustedes saben, el país hace como 3 años logró tener el plan de residuos de medicamentos aprobados por la Unión Europea, pero desafortunadamente pues no cubrió sino unos pocos productores del país, no es la generalidad del país, sino es la excepción. Entonces ojalá que avancemos más en este tema para que tengamos productos que puedan realmente competir en mercados internacionales. Entonces eso era pues lo que les quería contar, básicamente espero que haya sido interesante, no quise estar como en los detalles de cada norma porque creo que la industria de la leche sabe mucho de esto.
sino como a la generalidad del sector. Muchas gracias. Doctora Albita, muchísimas gracias, doctora Alba Rocío, por su excelente presentación. En este momento le doy la palabra a la doctora María Clara Obregón. Adelante, doctora María Clara. Gracias, Claudia. De todas maneras, tengo unas preguntitas acá muy interesantes. La Claro que primera sí. de ella viene desde Costa Rica y creo que está relacionada con uno de los retos que hablabas en las últimas diapositivas, y dice: quisiera saber si a nivel de inscripción sanitaria de productos y a nivel de etiquetado en Colombia se permite el uso de las designaciones sustituto lácteo o imitación de queso. En el 2310 está establecido que se permite el término imitación de cualquier derivado lácteo, queso, yogur, kumis, ¿cierto? Pero el reto está básicamente, no es una industria nacional, es más, son productos importados que son homólogos y que por su apariencia y por las palabras la gente, el consumidor los confunde con productos lácteos. Pero sí se permite el término imitación. Ok. Preguntan acá por el estatus de actualización del decreto 616 y resolución 2310. Bueno, sí, importantísimo. De pronto me faltó ese reto. O sea, nosotros tenemos una normativa un poquito desactualizada en el tema de derivados lácteos y hay muchos avances en el mismo. Eso está en la agenda normativa con el Ministerio de Salud. Está incluido dentro de la agenda. El 616 se ha revisado, lleva bastantes años en revisión, pero digamos que está en unos avances significativos y el 2310 empezó su proceso de revisión. Perfecto. Bueno, en términos de BPM, ¿cuál es la diferencia entre un centro de acopio y una planta procesadora de leche? Es bastante, ¿no? Un centro de acopio solamente recibe leche, enfría, almacena y despacha. Una planta de proceso es más en la planta en que se hace todo el proceso de higienización o transformación de esa leche. Ok. Acá viene otra. ¿Los conceptos sanitarios tienen vencimiento por cuanto están sujetos a las visitas de INVIMA? El concepto no se vence en el momento en que se realiza la otra visita, la siguiente visita. Entonces, digamos que ahí viene el concepto de enfoque de riesgo, que es nuestro modelo de inspección, y es que, digamos, hay unas variables que me califican los establecimientos y me dan un nivel de riesgo establecido para cada establecimiento. Y en la medida que el establecimiento es juicioso, pues debe tener un menos visita que el establecimiento que no es tan juicioso. Pero hay varios factores que se califican a la hora de definir en qué riesgo está un establecimiento. Entonces está el nivel de el tipo de producto, el tipo de consumidores a que está definido, que está destinado el producto, el tema de resultados de laboratorios, los establecimientos que están involucrados en ETAs, los volúmenes de producción, son varios aspectos, pero todo eso me lleva a calificar el establecimiento y a definir la frecuencia de visita. Perfecto. Bueno, ¿cómo podemos hacer control a los profesionales que generan mala información que afecta a la salud pública? Uy, es una pregunta difícil, ¿no? Bueno, nosotros digamos que en lo particular desde el INVIMA emitimos una circular el año 2019 dirigida hacia los profesionales que dan capacitación en manipulación de alimentos para todos los sujetos, para todos los manipuladores de todos los alimentos y bebidas alcohólicas incluidas. Y ahí establecimos como unas reglas de juegos para esos capacitadores, porque algo que desafortunadamente vemos en el país es que hay muchos profesionales que no son del área dictando, asumiendo los temas de alimentos, desafortunadamente. Entonces encontramos administradores de empresas, administradores financieros, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, bueno, muchos profesionales que seguramente en otras áreas les iría muy bien, pero que no pueden estar dictando este tipo de capacitaciones ni estar, ¿cómo se dice?, asesorando o apoyando el desarrollo de las empresas en lo que respecta al tema de buenas prácticas y manipulación de alimentos. Seguramente los pueden asesorar en otros temas, pero no en esos. Entonces, en esta circular hemos establecido y, digamos, unas recomendaciones
para que las entidades que hacemos inspección, vigilancia y control pongamos las denuncias correspondientes en el caso de que encontremos falsificaciones o encontremos, bueno, cosas graves que vayan contra el sector. Pero indudablemente también allí damos la recomendación de que se denuncie a los consejos profesionales. Entonces ahí iría mi respuesta. En general, todas las profesiones tenemos unos consejos de regulación profesional y las quejas se deben poner en esos consejos. Perfecto. Bueno, mira, ¿en qué se basa el INVIMA para solo eximir de pago a los alimentos de alto riesgo en relación a la ley de emprendimiento y no se incluyen los de mediano y bajo riesgo? En que la ley salió en términos de registro sanitario, no de autorizaciones de comercialización. O sea, cuando la ley habla de las excepciones, la hace en función de registro sanitario. No incluyó los otros ítems, ni salió en función de autorizaciones de comercialización, que es lo que está establecido en la ley. Okay. Y por último dicen, el uso de féculas en la producción de quesos, ¿qué normatividad tiene? El uso de féculas en quesos está prohibido, no está permitido, y la norma es la 2310 del año 86. Perfecto, muchas gracias, doctora. No, con mucho gusto. Bueno, te dejo, Claudia, entonces. Claro que sí, doctora Alba Rocío, muchísimas gracias. Es un honor haber podido contar con su participación en este curso. Es una conferencia supremamente completa. Ojalá hubiésemos podido tenerla un tiempo adicional, pero seguro que ya podrá suceder en otra oportunidad que tengamos un espacio un poco más largo, porque es absolutamente enriquecedor contar con usted. En este momento vamos a dar paso a la presentación o a la divulgación o el lanzamiento oficial de una infografía que ha sido elaborada por la doctora María Clara Obregón como uno de los productos precisamente del grupo de trabajo de lácteos. Entonces, adelante, doctora María Clara. Adelante, por favor. Bueno, gracias, Claudia. Bueno, la idea justamente en torno a ya terminando este curso es cerrar un poquito sobre la importancia de una comunicación acertada de nosotros como profesionales y del público en general. Y una de las principales dudas que teníamos era la relación que existe entre el aporte de calcio a partir de fuentes que no son lácteas, especialmente vegetales y otras semillas, y el calcio proveniente de los productos lácteos como tal. Entonces la idea fue crear una información muy sencilla que contuviera los datos claros y contundentes de cómo estamos en cuanto al consumo, de cuál es la importancia, pues, que lo hemos visto durante todo este curso, de los productos lácteos, de su aporte nutricional, de qué representa este calcio en el peso corporal y en las funciones tan importantes que tiene, cómo estamos en cuanto al consumo de lácteos, especialmente en Colombia, que sabemos pues que el consumo es muy bajo, y que las GABAs nos recomiendan entre 2 a 5 porciones diarias del productos lácteos al día, y que estamos en este momento, según la última encuesta de 2015, aproximadamente en 0,6 porciones de lácteos al día. Entonces, encontrar estos datos y encontrar mensajes de comunicación que pueden confundir al consumidor nos hizo como proyectarnos y enfocarnos en esta infografía, donde lo que ustedes van a encontrar es la información detallada de por qué es tan importante y de cómo se absorbe entre un 30 y un 40% el calcio y la biodisponibilidad de los nutrientes en los lácteos, en comparación específicamente, pues aquí hablamos de calcio, de los productos vegetales, y cómo tenemos que comparar las porciones, porque es que las personas muchas veces dan estos mensajes muy vagamente de, sí, es cierto que los vegetales contienen calcio, sin embargo, que sea complementario a los productos lácteos. O sea, no podemos dejar de lado el aporte de los productos lácteos como fuentes de calcios y otros minerales, porque las porciones consumidas no son las habitualmente consumidas por la población y la biodisponibilidad de este mineral es muy bajo, se absorbe entre un 5 y un 10%. Entonces aquí ustedes van a encontrar la comparación
de una porción normalmente consumida, pongamos el brócoli, que la porción dice 1/4 de taza o media taza, nos aporta 28 miligramos de calcio en comparación con una porción de un producto lácteo, que si ustedes van a ver, pues es variable, pero más o menos son 240, 200 miligramos de calcio por porción. Entonces, la idea es que podamos tener esta información visual con mensajes claros y que podamos utilizarla como profesionales de la salud y como consumidores en general para que las personas no tengan una visión errada y no estamos diciendo que las vegetales o ciertas semillas no contienen calcio, eso sería una información tampoco que sería incorrecta. Estamos diciendo consúmalos, pero que no sean la principal fuente de calcio de la dieta porque no logramos cubrir las recomendaciones nutricionales. De eso se trata esta infografía que la hicimos pues con todo el grupo de lácteos y como les digo el objetivo es de manera fácil darle al consumidor una guía para que elija las mejores fuentes de calcio en la alimentación. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ti, María Clara. Esta es una herramienta muy interesante que podemos utilizar para entender precisamente cuáles son las principales fuentes de calcio, como lo menciona hace un momento la doctora María Clara, y cuáles son las porciones sugeridas de este alimento. Bueno, a mí solo me queda en estos momentos dar todo nuestro agradecimiento a cada uno de los expertos por su gran contribución desde el conocimiento académico y científico en este curso de lácteos, una mirada integral, innovación, salud y regulación. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y por valorar especialmente los eventos de actualización científica organizados por ILSI Norandino. Hay una información adicional muy importante y es respecto a las grabaciones de todo el curso. Aproximadamente en 7 días ustedes pueden acceder a la totalidad de las grabaciones ingresando a nuestra página web y específicamente en la sección de eventos. Adicionalmente, ustedes saben, este es un evento certificado por ACODIN, Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas. Entonces, todas aquellas personas que asistieron a la totalidad del curso recibirán en su correo electrónico el certificado de asistencia al curso virtual Lácteos, una mirada integral, innovación, salud y regulación. Les enviamos un abrazo fuerte, esperamos que se sigan cuidando y esperamos que haya sido para ustedes de su total agrado y de gran aprendizaje este espacio compartido con ILSI Norandino y los expertos que hicieron parte del curso. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, María Clara. A ti, gracias, por favor, no se me puede olvidar, al equipo de ILSI que está detrás, a Viviana Bermúdez, asistente administrativa, Pilar Trujillo, encargada del área de comunicaciones, en fin, a todo el grupo que ha hecho parte, por supuesto, María Clara, a ti como coordinadora académica del grupo, muchísimas gracias. Que tengan Muchas gracias a ti. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.